Pues sí, muy buenas noches, andamos parejos. ¿Cómo están, mi querido Edwin? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿me escuchas bien? Buenas noches. Perfectísimo. Buenas noches a todos, a todas, al auditorio. Alex, ¿cómo estás? Querida bebé, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues aquí muy intensa esta noche en el Senado con todo lo que está pasando. Hemos estado muy pendientes, pero por acá andamos listos para esta mesa. Un Y mi saludo a toda la querida, audiencia. eso, mi querida Steph, ¿tú cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, mi querida Meme, y buenas noches a mis demás compañeros de la mesa. La verdad, como siempre, un gusto estar aquí. Ya no había podido estar, pero bueno, ya retomamos otra vez. Pues vamos a darle, estamos con la discusión del plan B, yo estoy muy contenta de poderlo platicar con ustedes, así que ¿cuáles son sus impresiones? Pasa en lo general con los votos en contra de Ricardo Monreal, de Rafael Espino, Susana Harp se salió, Cora Pineo se salió, Burs faltó todo el día, entonces al menos 5 legisladores del movimiento, 5 legisladores de Morena o están en contra o no votaron, pero con todo y todo sale en la votación en lo general y aún así se reservan todas las artículos del plan B. Entonces, Sí. ¿cuáles son sus impresiones de esta discusión? Empiezo contigo, Steph. Sin duda es algo muy interesante lo que pasó hoy, el hecho del tema específico de Ricardo Monreal, que yo creo que es lo que todo el mundo está ahorita en las redes sociales diciendo que ya se va a salir, que se va a ir, que lo van a destituir y bueno, demás cosas. Sí creo que el senador ha llevado este escenario a este momento, o sea, él ha generado todo este escenario, no fue como casualidad o una cosa que se le hayan salido de las manos. Considero que él ha generado poco a poco una cierta, pues sí, un cierto escenario con ciertos personajes para él ser, y es algo muy interesante, él ser el malo de la historia. Y creo que le sale bastante bien ser el malo de la historia, porque hay que tener mucha claridad que en las historias hay siempre un bueno y un malo, y son los que se van a llevar siempre los reflectores. Y si algo tiene Ricardo Monreal es saber atraer los reflectores. Todos estábamos a la espera de cómo iba a votar. A pesar de que dio un discurso de que era evidente que iba a votar en contra, aún así estábamos todos viendo, pues sí, en la zozobra de si votaba en contra o no, porque ahora es qué pasa con su futuro político de Ricardo Monreal. Se va a seguir como coordinador en el Senado de la República. Se dice en Radio Pasillo del Senado de la República que si él votaba en contra, pues todos los senadores de Morena iban a pedir que ya no fuera él el líder, porque ¿cómo puede ser posible que sea el líder del Senado del grupo parlamentario de Morena y vote en contra una reforma que hemos estado pidiendo toda la gente que estamos a favor de la 4T y que él ahora vote en contra? Entonces esto va a marcar un antes y un después. Mañana va a ser muy interesante también cómo lo dice el presidente, qué dice el presidente, cómo se expresa y qué piensa al respecto. No dudo que sí hayan las voces críticas dentro del Senado que exijan la renuncia de Ricardo, del grupo parlamentario de Morena en este caso. Entonces va a estar muy interesante porque esto nos va a mover todas las piezas políticas y nos vuelve a llevar a lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar para el preescenario del 2024? Al final todo esto nos va a llevar al escenario del 2024, la presidencia, la candidatura de la presidencia. Entonces vamos a ver estirar la liga hasta dónde lleva a Ricardo, o por primera vez se le va a romper la liga y va a acabar en la oposición, y vamos a ver también cómo acaba en la oposición. Esto va a ser un tema muy, muy importante. Alejandro, tus impresiones. Bueno, pues traté de escuchar el posicionamiento de Ricardo Monreal justo cuando expuso que su voto particular iba a ser en contra, y pues llama la atención que no da los detalles de su voto particular en este posicionamiento. Son más de 7 minutos, me parece, en donde el senador relata algunos pasajes de la historia, en donde se hace la víctima y dice que le espera, ¿no?, una persecución, y en donde seguramente tendrán consecuencias sus actos. Claro, todos los actos tienen consecuencias y él debe hacerse, pues, responsable de no cumplir con el mandato que le dio y que el pueblo, pues, en 2018 dio a senadores, senadoras de Morena, legisladores y funcionarios de todo el país que fueron electos como parte de este proyecto político. Y como te decía, pues no da detalles de su voto particular, habrá que revisarlo. Él dice que ese documento será entregado a la Gaceta Parlamentaria, y ahí es en donde él expone cuáles son las razones, los argumentos de su voto particular en contra, pero
perfectamente pudo haberlo hecho en tribuna y eso pues abre toda la posibilidad a que pues cualquiera pudo haber redactado esos argumentos, esas razones en contra de la reforma electoral, de la reforma a las dos leyes que están en cuestión. Y bueno, pues no olvidemos que justamente ayer, que fue la manifestación de la oposición encabezada por Claudio X González afuera del Senado, prácticamente Claudio X González le exigió que se definiera y le exigió pues que ya no estuviera ahí en la nada, ¿no? En la tibieza, y que tomara una postura, como lo dijo Claudio X González, a favor o en contra de la reforma electoral. Entonces, pues no es ninguna especulación pensar que esos argumentos en contra de la reforma electoral pudieron haber sido escritos por la propia oposición, por Claudio X González o por cualquiera, ¿no? Porque ha sido pues incluso el propio X González el que le exigió que se definiera, y justamente pues hoy lo hace el senador sin dar mayores argumentos de por qué era este voto en contra de la reforma electoral. Sin duda, el presidente pues mañana también va a fijar su posicionamiento. Yo estoy seguro que pues él va a ser muy contundente al respecto. Hay que revisar quiénes están celebrando esta decisión del senador y pues en todo caso también del otro senador que votó en contra, y como decías tú, son en total 5 senadores que no se definieron, ya sea porque votaron en contra o porque se salieron al baño o no se presentaron en el momento de la votación. Simplemente Luis Carlos Ugalde, el consejero del INE, el consejero presidente del INE que participó en el fraude electoral de 2006, fue de los que felicitaron ya a Ricardo Monreal. Vemos a actores de la oposición en redes sociales celebrando esta postura del senador, y bueno, pues eso creo que amerita que reconozcamos el valor del senador Ricardo Monreal por tomar una postura a favor de la traición, a favor del retroceso, a favor pues de la corrupción, porque eso es lo que estaba en juego en esta votación de la reforma electoral, en donde se corrigieron muchos de los aspectos que venían de la Cámara de Diputados, pero que contenía sí pues un cambio profundo en términos de austeridad del INE, en términos de evitar duplicidad de funciones, en términos de garantizar derechos político-electorales, entre otros temas, ¿no? Entonces, creo que, pues, todavía el día de mañana y estos días nos darán mucho para terminar de analizar este tema de la reforma electoral, que, pues, aún no concluye. Todavía espera una larga noche de reservas en el Senado. ¿De qué hablan? Exactamente, falta todavía una larga discusión en materia de la reforma electoral, pero lo dicen tanto Steph como tú, Ricardo Monreal se define. Edwin, si Ricardo Monreal se define, estas voces que también mencionaba Steph de se tiene que ir, Monreal se tiene que ir. Entrevistaba a la senadora Antares Vázquez esta semana y me decía que hay mucha presión a ciertos legisladores para que ya Ricardo Monreal no esté como coordinador de la Junta de Coordinación Política, pero ello me respondía que ellos no habían tomado esa decisión porque o era correr a Monreal o que pasara el plan B, y que no sabían cuántos legisladores se iban a ir con Ricardo Monreal. Entonces era como una cierta, pues como una cierta moneda al aire de decir, pues cambiamos, sacamos a Ricardo Monreal, pero el riesgo que corremos es que haya una desbandada y que el partido se debilite porque se va a dividir. ¿Qué opinan de eso? A ver, pues primero con el senador, me parece que, como lo mencioné en otras intervenciones, él ya está como jugando bueno, tengo unos principios, pero si no les gustan, pues aquí tengo estos otros, no hay mayor problema. Ya es una afrenta directa. Digo, no es porque un senador o un diputado tenga que votar por consigna, ¿no? Pero me parece que por lo menos debería guardarse cierta congruencia, cierta disciplina, cierto espíritu de cuerpo a la hora de decir, bueno, pues si esta iniciativa viene del gobierno, que a final de cuentas incluso yo ayudé a que llegara a donde está, pues tendría yo que votar a favor, por lo menos en lo general, ¿no? Esto de que se vota en lo general, pero que se reserva casi toda la ley o casi todas las modificaciones, pues es muy normal. O sea, ha pasado con presupuestos de egresos de la Federación, con leyes de ingresos de la Federación, con tantas otras cosas, ¿no?
O sea, eso es como normal en el desarrollo de la actividad parlamentaria en nuestro sistema político. Eso es como normal. Lo de Monreal sí, y yo creo que lo que estaban esperando a ver era calcular qué tanto daño podría hacer que se fuera o se quedara. Yo creo que también es lo que está haciendo el senador Monreal, ver qué tanto puede lograr dentro de Morena y, como dice Steph, estirar la liga hasta donde dé. Creo que en esta ocasión está a punto de reventársele. También ya veo ciertas opiniones respecto de la oposición en cuanto a él, en el sentido de que, ¿quién sí votaría por él? Unos dicen que ellos no, otros dicen, otros ya como que ya están asimilando que quizás tengan que recibirlo con los brazos abiertos. Quién sabe con quién sabe con qué cara lo vayan a hacer después de supuestamente pues decir que es el jefe de la bancada de algo que vendría a representar lo peor de la política mexicana, ¿no? Según la oposición, que vendría a ser Morena. Eh, Me parece que los otros senadores que no votaron a favor de la iniciativa, pues deberían explicar por qué, ¿no? Sobre todo la señora Susana Hart, que fue la que también buscó la candidatura del estado de Oaxaca, me parece, pues decirle a sus electores por qué no votó, ¿no? Porque luego esta gente, lo digo para todos los senadores y diputados de Morena, ¿eh? Porque hoy, bueno, yo celebro mucho que esta es otra iniciativa que por fin pasó, lo de las vacaciones dignas, pero, pero pues ¿con qué cara vas a ir a pedir el voto si resulta que algo tan socialmente demandado como una reforma electoral votaste en contra, ¿no? O sea, ¿con qué cara te vas a presentar ante el electorado y pedirles sus votos? Entonces, pues tendrían que explicar el por qué todos y cada uno. Monreal me queda claro, está jugando a ver a cuál de los dos señores sirve, ¿no? Si ya dejamos claro el caso de Monreal, ¿no? Que Monreal ya dejó claro de qué lado sirve y qué más. Quiero insistir con esta pregunta para esta segunda ronda. ¿No se dividiría el Senado? Pensemos que efectivamente toman la decisión en el Senado de que ya Ricardo Monreal no sea el líder de la Junta de Coordinación Política. ¿Pudiera llegarse a dividir o esta votación, como sale el plan B, al menos se vota en lo general, morenistas en la mayoría votan a favor del plan B, pese al voto en contra de Ricardo Monreal, quizás estarán dejando claro que no va a haber una desbandada? ¿Qué pesa más en el Senado? ¿Cuál es el análisis que ven ya rumbo a los últimos procesos legislativos que tocarán al Senado en este año y medio, 2 años que queda todavía de gobierno de la 4T? Estef. Sí creo que no se va a desbandar el Senado, a lo que muchos llegamos a pensar que va a haber una división dentro, que sí es evidente que hay dos grupos. Está un grupo que está con Ricardo Monreal y está el grupo pues que está algunos senadores con Marcelo y otros senadores con Adán y otros senadores con la jefa de gobierno, ¿no? Pero está así, es esa fragmentación que actualmente está. Lo que sí hay una claridad es la votación. Si hubiera habido tal cual está desbandada, estos 10 senadores, que son aproximadamente 10, que están muy ligados a Ricardo Monreal, hubiesen votado en contra. Esto ya hubiera, ahora sí que marcado totalmente la división de Morena. Entonces, sí creo que no hay esta división. Obviamente va a haber todo este tipo de recriminación. No creo yo que vayan a sacar a Ricardo, porque todavía faltan algunas cosas que sacar en el Senado y de una u otra manera pues tiene cierta pericia este señor para sacar estas cosas en el Senado. Y él tenía que votar en contra porque por supuesto que el votar a favor pues le haría quedar mal con el otro sector, que es el sector opositor y con el que siempre se la pasa coqueteando y estirando la liga. Por eso es que Claudio X González y todos los demás que son del PAN y del PRI, pues le exigieron ya una definición y su definición es esa, decir, ok, voto yo en contra, otro senador de Morena vota en contra, que es evidentemente de los que están con él, y todos los demás votan a favor y con eso se aprueba en lo general. Entonces, no queda mal allá y tampoco al final no queda mal acá, porque al final lo que le interesaba al presidente y lo que le interesaba al secretario de Gobernación era que se aprobara en lo general. Ahorita vamos a ver cómo queda al final todos estos artículos, pero creo que políticamente le vuelve a funcionar, aunque muchos de manera somera lo veamos así, que ya va a haber una ruptura.
al final, pues a él le sale el juego otra vez, porque queda bien en ambos lados, o semi ambos lados, porque nadie se la cree, pero al final tiene la balanza otra vez así. Entonces, creo que ese es el juego del senador, y lo sigo viendo dentro de Morena, no lo veo fuera de Morena, porque no le conviene. Tiene pues grandes puestos en toda la República, que no creo que obviamente a su salida pues tendrían que salirse muchos, entre esos, por ejemplo, su hermano. Entonces, es muy complicado. Creo que él es uno de los políticos que está más amarrado a la cuarta transformación, aunque a mucha gente no le guste, por intereses él está más amarrado. El irse a él le afectaría demasiado y a un grupo muy grande que él trae. Ok. Alex, ¿tú qué piensas? Hay comentarios que estoy rescatando por acá que están diciendo que, pues, si la intención era mantener a Ricardo Monreal por la reforma y no votó a favor de la reforma, pues ahora ya no hay mayor riesgo. ¿Qué opinas? Sí, creo que sin duda no va a ser una decisión fácil. Yo coincido mucho con Steph. Hay muchos factores que obviamente determinan el hecho de que haya senadores que sean afines a Ricardo Monreal y que decidan o no dejar la bancada de Morena, porque aquí habría que analizar incluso cuál es la razón por la que pues Morena, hay tantos políticos que han dejado otros partidos, incluso todavía al día de hoy, a nivel local, a nivel federal, que han dejado el PRI y el PAN y que siguen sumándose a Morena, y obviamente pues gente de todos los sectores, así como sucedió en 2018, que fue un sector, un frente muy amplio que conformó pues el grupo que llegó obviamente pues tanto al gobierno federal como a las cámaras, y pues esto se debe a que la evolución política de Morena sigue todavía en ascenso, todavía ese crecimiento no ha llegado a su clímax. Se siguen ganando gubernaturas, se siguen ganando congresos locales, etcétera, porque la popularidad del presidente López Obrador continúa, el proyecto sigue creciendo, que es muy joven, y obviamente pues eso ha sido también un factor determinante para que también se la piensen dos veces muchos funcionarios que hoy en día están en Morena, que hoy en día tienen cargos en Morena, pues para no dejar el movimiento. Y esa es la razón por la que ciertamente también existen dentro de Morena y dentro de la 4T, funcionarios que no necesariamente siguen los principios de la 4T, que no necesariamente están convencidos del proyecto, pero que por oportunismo se encuentran ocupando espacios y que han buscado la manera de llegar a esos espacios de representación popular o de otro tipo de espacios públicos, ¿no? Entonces creo que esa es la razón por la que tanto Ricardo Monreal no ha dejado en este momento de forma definitiva la coordinación de la bancada de Morena y obviamente el partido, y también por la que veo complicado que muchos senadores que lo rodean tomen esa decisión tan fácilmente. El propio presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, se lo tienen que pensar muy bien, porque no solo la oposición no tiene dirigente y no tiene proyecto, sino que tampoco tiene lo más importante, que es pueblo. No tiene pueblo que los respalden. Ellos están en franca decadencia, están en franca caída, tanto el PAN como el PRI, sí, o sea, están perdiendo gobernaturas, siguen perdiendo espacios de representación y aún no han logrado definir una candidatura rumbo a 2024 que aglutine a todas las fuerzas de oposición. Y sin dudas, yo estoy convencido de que esa candidatura no sería Ricardo Monreal, ni sería ninguno de Morena, que en este momento desertara, porque pues sencillamente no lo asumen como parte de ellos, y los propios dirigentes de la coalición Va por México y externos como Claudio X González, como Gustavo de Hoyos, lo han declarado, ¿no? Que no aceptarían como candidato presidencial a ninguno que deserte de Morena. Edwin, la tuya. Exactamente, es que primero hay que recordar que un senador tiene agencia per se, después tiene ciertas cuentas que rendir ante su electorado, pero también tiene intereses políticos, y la verdad es que están en el carro ganador, están en la locomotora que va más rápido y la que nada se ve que lo vaya a frenar. Es decir, cualquiera de estos senadores sabe que al desertar de este movimiento no tiene tan seguro un futuro político, por lo menos a partir de los siguientes 2 años que se acabe, tiene un futuro más incierto
que de quedarse en el movimiento. Esto lo sabe incluso Monreal, que es uno de los motivos por los cuales no termina de irse. Otro de los motivos es que, claro, el bloque opositor tiene algo que muchas veces sí falta aquí de este lado. Ellos tienen conciencia de clase y saben que Ricardo Monreal no es uno de los suyos, porque tienen conciencia de clase. Tan es así que ya vimos, lo dije, ya vimos a un Claudio X un poquito ya más beligerante, como que se empieza a hartar de sus mayordomos y pues tiene que decir, bueno, esta caterva de inútiles no sirve para nada, tengo que, a final de cuentas, ir a poner el pecho yo, ¿no? Pero bueno, lo hace, ¿no? Eh, y también todos los demás senadores, ¿no? Reitero, es más fácil que repitan estando en Morena que yéndose a otro partido, porque tampoco los de los otros partidos los asumen como propios. Es decir, se quedarían en una especie de limbo, se quedarían, reitero, cuando hay dos grandes bloques, una de las peores posiciones o la peor posición en la que puede estar es estar en medio, porque recibes golpes de los dos, te desprecian los dos, eh, te van a atacar los dos y nadie va a venir en tu auxilio a la hora de la necesidad. Entonces, yo creo que por eso también digamos, vamos a llamarle así, monrealismo, no termina de salirse de Morena, porque saben que pueden tener posiciones tanto dentro del partido como de representación popular, como dentro de la Administración Pública Federal, y también pueden, en dado caso, incluso hasta pues dinamitar o tratar de frenar un proyecto con el que no estén de acuerdo, ¿no? De otra de las facciones de Morena, porque admitámoslo, existen facciones. Y me voy con esta última ronda sobre la reforma electoral para después, obviamente, recoger el análisis que quieran dejar sobre la mesa. Algunos querían hablar sobre el tema de Puebla, otros querían hablar sobre el tema de la reforma laboral, que se aprobó, al menos salió. Entonces, Por fin, en esta última ronda sobre la reforma electoral, preguntarles cómo sienten que termina la votación. Digo, todavía, y lo dejo para cuando vean este video en el futuro, es miércoles 14 de diciembre, son 10 para las 11 de la noche, entonces a 10 para las 11 de la noche todavía del miércoles 14 de diciembre se están discutiendo más de 1,200 reservas. Se aprueba en lo general el plan B, pero se están discutiendo las reservas. Entonces, ¿sienten que vaya a salir? ¿Creen que ya se logró el plan B de la reforma electoral, Steph? Es complicado, porque digo, todo se reservó, entonces no va a quedar tal cual como el presidente la mandó, es clarísimo, no hay forma, por como hasta ahorita yo también tengo aquí la transmisión en vivo del Senado y se están agarrando con todos los senadores, entonces sí creo posiblemente que pase hasta mañana, porque 1,400 para la hora que es, tendrán que estar toda la noche y yo creo que aún así no van a acabar. Posiblemente les declaren receso y que se quede hasta para mañana, pero sí va a ser muy, muy difícil que quede tal cual lo mandó el presidente, va a hacer sus modificaciones y yo creo que ahí va a ser el estilo y el afloje, que bueno, pues lo importante es que pase, pero vamos a ver qué tan parchada va a quedar también la reforma, ¿no? Tal cual, así como la mandaron y la mandó el presidente, pues no, porque aquí se ponen un poco más rebeldes, por un lado los senadores de la oposición y por el otro lado pues también tenemos esta parte de Ricardo, ¿no? Que tu coordinador de la parte parlamentaria del Senado por Morena, pues tampoco, pues imagínate, vota en contra. Entonces ahí creo que está como un poco más complejo. Pero bueno, vamos a ver. Y algo que yo también quería retomar, ahorita viendo también aquí los comentarios, porque muchas personas me dijeron que no, pues que obviamente ya era un traidor. Evidentemente, cuando yo me refiero al que queda bien con los dos grupos, tanto de Morena como el grupo de la oposición, porque es el juego de Ricardo, yo no me refiero a que quede bien con el electorado. Evidentemente nadie votó por Ricardo para que haga este tipo de cosas. O sea, no conozco una persona del electorado que vote a favor de Morena y que diga, sí, por supuesto, voto para que 4 senadores no vayan y para que 2 voten en contra. O sea, por supuesto que estás votando en contra de lo que la gente votó por ti, por lo cual te designaron su confianza del voto. Pero me refiero yo a que queda bien en la élite política, en la estrategia política, no con el electorado. Desafortunadamente, muchos de estos candidatos que en su momento van y te piden el voto, o de estos políticos que están en el Congreso, pues en la Cámara, en las dos cámaras, desafortunadamente, en su mayoría, pues van a votar pues por jefes políticos o por cuestiones personales, como él mismo lo dijo, cuestiones personales.
dejando de lado al electorado. Entonces sí creo que la reforma va a pasar con todos sus parches que vaya a pasar. Vamos a ver qué tan parchada queda, pero bueno, ya por lo menos lo más importante que pasara en lo general ya pasó. Vamos a ver qué tal queda. Al menos quedó en lo general, digo, tengamos que esperar a ver cómo queda. Ahorita están obviamente haciendo los votos de algunas reservas, pero estamos viendo que se reservó todo se reservó, entonces Todo. nada más como que por trámites que salió en la parte general. Alejandro, ¿cuál es tu percepción sobre este plan B? ¿Se corrige el error? Eso es lo que sabemos, que es el error que sube desde la Cámara de Diputados, del famoso 3% para rescatar a partidos como el PT, Verde, y yo también insisto, PRD y Movimiento Ciudadano, partidos que no es tan fácil que alcancen un 3%, eso se corrige ya en el Senado, pero pues las reservas siguen. ¿Cuál es tu proyección, tu pronóstico? Pues bueno, si revisamos los números, que fueron 69 votos a favor, 53 en contra, y suponiendo, ¿no?, que fueran 10 senadores, 10 votos, que en este caso pues todavía estén ahí tambaleándose, porque se decía que, ¿no?, que son justamente 10 votos, 10 senadores, los que tiene aproximadamente Ricardo Monreal también de afinidad o muy cercanos a él, pues aunque votaran esos 10 en contra en algunas de las reservas, pues en teoría tendría que pasar, tendría que salir adelante la reforma electoral. Como ya dijimos, sin dudas, aunque pase esta noche la reforma electoral en lo particular, en lo general y en lo particular en el Senado de la República, esta batalla no acabará aquí. Incluso ya ha adelantado el propio Santiago Krill, que es presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, que van a meter acción de inconstitucionalidad, que obviamente una ley que una vez ya fue rechazada en la Cámara de Diputados no se puede volver a votar. Van obviamente a tratar de meter ante la Suprema Corte de Justicia, como decíamos, pues esta acción de inconstitucionalidad. Va a haber toda una serie de acciones o de reacciones por parte de la oposición, aun cuando pase esta reforma. Ya lo han adelantado, si revisamos lo que ha dicho el propio Claudio X González, él incluso está amenazando con que haya desestabilización, con que esto pueda afectar la paz social. Esto es muy grave porque pues esto saca a la luz su esencia golpista de la derecha, que Sí. cuando no tienen los votos en términos electorales, cuando no tienen los votos del pueblo y ahora cuando no tienen los votos en el poder legislativo, pues sacan a relucir su esencia golpista y van a tratar de meter golpes por la vía judicial, por la vía mediática, por la vía también obviamente de la violencia, como lo han estado haciendo, la violencia simbólica, verbal, pero pues incluso podría escalar esta violencia que han estado ellos generando en distintos espacios, en las calles. Afortunadamente, pues si revisamos las últimas manifestaciones que han tenido, la manifestación que tuvieron el día de ayer en el Senado, la que hubo hoy, pues incluso parecieran más marginales que Frena ya en las calles, tienen incluso menos apoyo que algo tan marginal como Frena, y esa capacidad de movilización en las calles afortunadamente no la tienen. Pero ¿qué es entonces lo que debe de suceder del lado de la Cuarta Transformación? Pues que las bases populares, que a lo largo y ancho de todo el país, pues la gente se mantenga muy pendiente de esta discusión y más allá de lo jurídico y de las reformas a la ley que se puedan hacer, pues debe de mantenerse el debate por la democratización del país, por la democratización en términos electorales, pero también pues en todos los espacios, porque mientras estamos ahorita enfocados en el INE, por supuesto, por el reto que se avecina en 2024, estas reformas ya no afectarán al proceso electoral de 2023, hay que recordarlo, ni al de Coahuila ni del Estado de México, pero sí van a incidir en el proceso electoral de 2024. Pero pues esto solamente es en términos electorales. Como siempre, pues hay que recordar que la democracia participativa, que el poder popular pues se construye no solamente en cada elección o solamente desde las instituciones, sino pues desde todos los espacios, ¿no? Entonces eso va a ser fundamental. Edwin, tu pronóstico. A ver, bueno, por lo menos ya se aprobó en lo general. Por lo regular, cuando pasa esto es para que se siga discutiendo y no se deseche el proyecto de ley y entonces tenga que venir incluso hasta que se abra otro periodo de sesiones para
discutir esa ley. O sea, se aprueba en lo general, se reserva todo para ampliar la discusión, ¿no? Y es lo que espero que pase, que se amplíe la discusión y que el grupo parlamentario de Regeneración Nacional convenza en medida de lo posible, ¿verdad? A los que se les pueda convencer. Hay gente que ya tiene una animadversión tan profunda hacia lo que vendría a representar Morena, que no se le va a convencer absolutamente de nada, porque ellos mismos se han creído su propio cuento de que es una afrenta contra la democracia, que es para instaurar una fuerte dictadura, todos todas estas mentiras eh, en torno a la que han construido todo un discurso que básicamente es falso, ¿no? Entonces, ¿qué creo que pase? Que se apruebe una reforma electoral, sí, por decirlo coloquialmente, parchada, pero que de todas maneras representa un avance a que no se apruebe nada. Este error lo vimos un poquito con la reforma energética. En ese sentido se logró menos de lo que hubiera podido lograrse si lo que se hubiera mandado de un principio es una modificación a la ley secundaria o a la ley reglamentaria de un artículo constitucional, y pues a final de cuentas lo desecharon, que fue lo que pasó. Y esta vez se optó por una estrategia diferente y se rescata algo en vez de perder todo. Ahora bien, ellos tienen y están en todo su derecho de poner todos los amparos y acciones de inconstitucionalidad que puedan. Habrá que ver eh, qué argumentos sostienen y qué resuelve la Corte en dado caso. Me parece que la reforma va bien en muchos sentidos, sobre todo el voto en el extranjero. Reitero, son 30 millones de mexicanos los que podrían votar en el extranjero. O sea, es garantizar el derecho que tiene, los derechos políticos, electorales de ciudadanos mexicanos, de connacionales, que están en otro país por los motivos que fueren. Pero bueno, de esta reforma, pues ya hemos hablado. Entonces creo que es lo que va a pasar, que se va a aprobar y que habrá que llegar a alguna suerte de acuerdo con todos los grupos, si es que se puede, y si no, de todas maneras, pues con algunos parches, pero esta reforma ya se logró, por decirlo así. No es lo que se hubiera querido, pero es lo que se pudo, que es mejor a la Exactamente nada. es lo que está diciendo, no es la reforma que queríamos, pero es la reforma que se pudo. ¿Con qué cerramos, chicos? Cada uno de ustedes, con qué tema quiere cerrar? Y aprovechando, pues también échenos la mano con sus redes sociales. Empiezo otra vez contigo, Steph. Muchas gracias, Meme. Bueno, pues yo estoy en redes sociales como Stephanie Lavalle en todas, Twitter, YouTube, TikTok, Facebook y todo lo demás que hay de redes sociales. Bueno, pues esta parte de la reforma electoral es muy importante en nuestro país. En efecto, no era la reforma que en su momento mandó el presidente con todo esto que hemos pedido los mexicanos, no de ahorita, de hace muchos años. Yo creo que esto es una exigencia del pueblo mexicano y que el presidente lo plasmó en un documento. Desafortunadamente no pudo pasar, pues por obvias razones la oposición, al moverles las reglas del juego, evidentemente iba a salir perdiendo esta élite política. Entonces, lanza el presidente, como en su momento con la eléctrica, su plan B, y ahorita lo que se está peleando pues es esta parte, ¿no? Hubo cosas constitucionales que evidentemente pues no se van a tocar, y ahorita lo que se va a alcanzar a tocar pues al final fue el INE, lo que salieron a marchar, a decir en aquella marcha este sector político de élite política del PRI, PAN, PRD, MC, pues al final pasó, el INE se tocó, y por supuesto que se va a tocar porque se toca como se toca todas las instituciones, se toca como se toca la Constitución cada vez que sesionan en los congresos, en las ambas cámaras. Es una tontería salir a decir que no se va a tocar. En cada sexenio se hace una reforma electoral. ¿Por qué en este sexenio no se debería de hacer? Creo que la claridad y sobre todo este apoyo que tiene esta reforma, este plan B sobre parte del pueblo mexicano hacia este plan B del presidente Andrés Manuel, y esta politización que vemos cada vez más profunda del pueblo mexicano, creo que es lo que hace que, pues, lo que antes no pasaba, ¿no? Los mexicanos no estábamos al pendiente de lo que pasa en una Cámara de Senadores o diputados en una sesión, y ahora estamos como espectadores viendo y exigiendo que se cumpla por lo que nosotros votamos.
y en el caso, por ejemplo, del senador Ricardo Monreal y de los otros 4 que no fueron a trabajar, que es increíble que les estemos pagando salarios tan altos para que un día tan importante, en una reforma tan importante, pues sencillamente no se presenten, por no quedar mal, o vayan ustedes a saber qué intereses traigan, ¿no? Entonces creo que es muy importante este tipo de debates que tenemos, es muy importante esto llevarlo a más personas, porque en la misma calidad que nosotros exijamos estos derechos y que nos pongamos exigentes con los políticos, porque los estamos viendo, los estamos vigilando, y porque estamos vigilando para dónde se fue nuestro voto, va a ser muy consciente, ahora que nos vengan a pedir el voto en el 2024, vamos a saber por quién votar y dónde votar y cómo votar. Eso es muy claro. Entonces creo que esta reforma y lo que venga en adelante nos está abriendo los ojos, y creo que es parte de la estrategia del presidente. Mandar 2 reformas, al final sabe que va a pasar la segunda, pero también los exhibe y exhibe a los que están dentro del movimiento también comportándose de esa manera ambivalente, y exhibe pues, lo que es la oposición, esto que salen a decir, que están a favor de los privilegios. Entonces yo cerraría con esta parte. Bueno, y por cierto, se pelearon en el Congreso 2 diputados locales, hicieron todo un zafarrancho. Ese es otro show que también... Ahorita voy a ponerles ese video México, porque ¿no? No hay pierde. Sí, no hay pierde. Cómo se agarraron a patadas. Con eso cerramos, para que se vean las Patagonias. Es que, porque en la Ciudad de México son así, ¿verdad? Alex, ¿con qué cierras? Bueno, yo no sabría qué fue peor, si lo que vimos en el Congreso de la Ciudad con los 2 diputados que se pelearon. Obviamente, hombres tenían que ser, ¿verdad? Teníamos que ser, pero allá los diputados. O lo que vimos en el Senado, no sé qué haya sido peor. A Xóchitl Gálvez con una botarga de dinosaurio, a Lili Telles como siempre, las traiciones. Creo que, bueno, fue increíble, y creo que justo los cambios que se están haciendo en materia electoral, esperamos que justamente sirvan para que esta gente que se burla del pueblo, que se burlan de sus electores, obviamente muchos plurinominales, pero quienes fueron electos por el pueblo, pues no merecen obviamente esos insultos como los que fueron hoy cometidos por la senadora Xóchitl Gálvez, que se vistió de dinosaurio y que no tiene ningún respeto ni al Senado de la República, ni a su investidura, y mucho menos pues al pueblo de México, ¿no? Sobre el tema de Puebla, que también estábamos comentando justo ahorita, hace unos minutos, el presidente de Morena, Mario Delgado, ha publicado en Twitter, es muy fuerte lo que dice, porque él comenta: nuestro presidente nos ha enseñado que para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Ojalá y nuestros diputados en Puebla tengan tantito respeto por la memoria de nuestro compañero Miguel Barbosa, y que todavía no es sepultado y ya quieren nombrar gobernador sustituto. Es fuerte lo que está pasando en Puebla. Habla mucho, por supuesto, pues de que no deja de haber, incluso en Morena, incluso en la 4T, gente ambiciosa, gente oportunista, gente sin escrúpulos morales, gente sin ética, y eso pues creo que no debe de espantarnos. O sea, lo estamos viendo hoy con la traición de Ricardo Monreal, y también con la traición incluso de otros senadores y de otros personajes en la 4T. Todo proceso es así, en cualquier parte del mundo, pues tiene sus contradicciones, tiene sus avances, sus retrocesos, y sin dudas, pues este proceso que es la Cuarta Transformación va a poder profundizarse en la medida en la que pues la propia gente siga participando, como decía Steph, siga, yo diría incluso no solo expectante, sino participando activamente desde a donde cada quien le corresponda, pues para poder hacer que avance más rápido la transformación, ¿no? A nivel federal, con estos temas que estamos tocando, pero también para detener mucho de lo que sucede en materia electoral, por ejemplo, pues dependerá de las reformas que se hagan a nivel local y de los cambios que se hagan. Por ejemplo, yo pienso mucho, pues obviamente en el caso del Estado de México, que ha sido ejemplar en los fraudes electorales, en la compra del voto, en cuestiones como el salario rosa, que atentan contra la dignidad de las personas y que además lastiman tanto la democracia, y que también va a depender mucho de lo que se haga en cuanto a la transformación a nivel local, ¿no? Que también es fundamental. Yo cerraría con eso, y pues estaremos muy pendientes parte de la noche, mañana, a los comentarios del presidente sobre lo sucedido hoy con la reforma electoral. Exactamente. Y mi querido Edwin, ¿tú con qué cierras? Pues es que habría tanto que comentar. Por ejemplo, pues bueno, esto de la reforma electoral va a pasar.
parchada y todo, pero es mejor a la nada. Efectivamente, fue como en la reforma energética, no pasó, por lo menos se pudo modificar la ley eléctrica, eso sí pasó. Igual ahorita, hubo una propuesta de modificación a nivel constitucional, se sabía que no se iba a pasar, deja en franca, o sea, muestra francamente quiénes son los de la oposición, qué principios defienden, e incluso también a gente interna del partido muestra qué intereses defienden o qué principios defienden, y bueno, se modifica una ley, unas leyes secundarias, una ley de nueva creación, me parece que está bien. Yo no quiero dejar de comentar que qué bueno que ya por fin se aprobaron las vacaciones dignas, hoy justamente también en el Senado, en la sesión de hoy, ya era hora, ya se habían tardado, pudieron haberlo hecho hace ya bastante tiempo, pero bueno, por fin pasó, muy importante, ojalá no sea esto luz de un día, sino que siempre se plantee ir recuperando de derechos que no se movieron a favor de los trabajadores en 50 años, básicamente. Todo fue quitar, restar, mermar, en ese sentido. Como mencionan, lo de Xochitl Gálvez, esa señora, yo creo que no hay que esperar nada de ella, o por lo menos nada bueno. Lo de los panazis en el Congreso de la Ciudad de México, pues es esperable, ¿no? Teniendo a tanto corrupto, presunto delincuente, ya hasta vinculado a proceso, pues claro que están muy nerviosos y están muy agresivos. Esa gente es muy agresiva por diversas cuestiones, pero tienden a ser muy agresivos. Y pues bueno, están viendo a los suyos yendo, o sea, acabando en donde les corresponde, ¿eh? No es persecución política como ellos lo hacen creer. Y pues nada más, ahí está mi Twitter aquí en el banner que me hacen favor de poner y nada más. Pues ahí está, chicos. Yo les agradezco mucho, como todos los miércoles, que estén por acá y nos vemos la siguiente semana. Les mando un abrazo, cuídense de mucho y ya esperamos sus comentarios para el próximo México a mi diestro. Buenas noches a todos, a Nos todas, vemos, al buenas público. noches a todos. Un Bye. abrazo.